quisiera que vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 12, hermanos. Éxodo capítulo 12 y el verso 24. Leamos desde ahí, por favor. Leamos, hermanos. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, vamos a hacer un alto a lo que hemos estado estudiando, y quisiera compartir algo, hermanos, de lo que sucedió en la Pascua. Y meditando en este verso, el Señor ordena a su pueblo, a Israel, que la Pascua sea recordada y celebrada perpetuamente. Amén. Amén, hermanos. Porque ahí dice, leamos otra vez: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, ¿verdad? Y Dios, que no cambia, ¿será que ya no, eso que dice para siempre, ya no es para siempre? Hermanos, si quisiéramos recordar algo, porque en estos días el mundo occidental celebra lo que se llama la Semana Santa, pero coincidencialmente este año cae las mismas fechas que la Pascua judía. En las noticias se hace una diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. No todos los años coinciden las fechas, pero este año sí coinciden las fechas. El día de hoy, domingo, en la tarde, a las 6 de la tarde, termina Pesach, la Pascua de los judíos. Sí, y también termina la Semana Santa. Pero cuando, por lo menos en nuestro medio, se piensa en la Semana Santa, pensamos en vacaciones, y mucho más cuando no hay restricciones. Hoy tal vez algunos se han lamentado, muchos, que hay muchas restricciones, y hemos pensado y hemos estado atentos en las restricciones: si me puedo movilizar, no me puedo movilizar, qué días, hasta qué hora. Y eso posiblemente llamó la atención de muchos. Pero, hermanos amados, yo tengo una convicción en mi corazón, y la iglesia ha olvidado las fechas de las fiestas de Jehová. Sí, y el Señor Jesucristo celebraba estas fiestas. Él no dejó de celebrar. Él mismo dice que ha venido para cumplir la ley. Sí, y Él celebraba, y Él estaba en la fiesta de la Pascua. Cuando era niño bajaba con sus padres, y ahí vemos la historia que Él se quedó, ¿verdad? Se quedó hablando con los doctores de la ley, preguntándoles y hablando con ellos. El Señor con sus discípulos celebró la Pascua, y sus discípulos le preguntaron y le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Y Él les dio instrucciones de dónde tenían que ir. ¿Será que nosotros debemos olvidarlo, hermanos? Las fiestas de Jehová, a través de la historia, en tiempos ha ocurrido cosas especiales, hermanos. Por ejemplo, en los tiempos de Josías se encontró el libro de la ley, y fue leído el libro de la ley delante del rey, y él mandó que se hiciese conforme a la ley que estaba prescrita, y se celebró la Pascua.
En los días de Ezequías también, en un tiempo en que se había olvidado, hermanos, el camino del Señor, se celebró la Pascua. Y eso se menciona ahí. Por muchos años se había olvidado. Y después de que el pueblo fue en cautiverio, en el libro de Esdras, hermanos, los enemigos de Israel no quisieron que reedifiquen la ciudad de Jerusalén, sus muros, su templo, y se opusieron y escribieron al rey. Y entonces el rey revisó lo que se había escrito, hermanos, y se dio cuenta que un rey anterior había determinado que se edifique el santuario y el templo. Y ellos lo hicieron, hermanos. En los tiempos de Esdras continuaron la obra, después se paró, pero celebraron la Pascua. Y siempre ha traído una bendición, hermanos. Y cuando nosotros leemos en esas citas que yo les acabo de mencionar, siempre hubo una limpieza. Siempre fue necesario hacer una limpieza, limpiar los ídolos y retomar el celo de la casa de Jehová. Siempre hubo una limpieza, hermanos. Y yo quisiera que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 11. Vamos a avanzar rápido, hermanos, si no, no creo que vamos a cubrir algunas cosas, que no son muchas, pero tal vez nos detengamos un poco. En el libro de Juan, capítulo 11, en el verso 55, hermanos, dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaron unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Dice que unos judíos habían subido antes de la fiesta de la Pascua para purificarse, para limpiarse, es esa palabra, para hacerse una limpieza, purificar. Y según la historia de Israel, hermanos, por lo menos un mes antes de la fiesta de la Pascua y de las fiestas solemnes de Israel, por lo menos las tres principales fiestas de Israel, el pueblo de Israel tenía la costumbre y la obligación de limpiar los caminos para que los que venían de otras naciones pudieran tener el acceso libre a Jerusalén, al templo. Cortaban las ramas de los árboles que habían crecido en el camino para que no sea un estorbo. Tenían la obligación de hospedar a los extranjeros. Tenían la obligación de pintar los sepulcros. Los sepulcros eran pintados de blanco. ¿Por qué? Porque alguien que toque un sepulcro, un muerto, la ley dice que ese hombre tenía que purificarse y no podía celebrar la Pascua en el día señalado. ¿Sí? Hermanos amados, y ese era el rito de la purificación. Quería también decirles, hermanos, que desde hace unos años atrás, y yo a veces les he compartido a ustedes, yo creo que el Señor, en los tiempos establecidos por Él para las fiestas de Israel, el Señor Jesucristo, yo creo que el Señor quiere hacer y hace algo especial en su iglesia, en Israel también,
en la iglesia hace algo especial, hermanos. ¿Sí? Hace algo especial en nuestros corazones. Pero nosotros debemos estar atentos. Y si no estamos atentos, hermanos, podemos perdernos lo que el Señor quiera hacer. Tal vez nosotros queremos algo tan visible y espectacular, algo tan portentoso, hermanos. Pero una de las cosas más específicas, claras, fuertes que el Señor quiere hacer, y creo que hace en nuestros corazones, hermanos, es darnos la fortaleza para permanecer fieles en su camino. Amén. Hermanos, yo estoy convencido que si el Señor no hiciera algo en el corazón de ustedes, en mi corazón, algo nuevo, algo constante, nosotros habríamos claudicado y hubiéramos desmayado en el camino. Parece que la obra de Dios no continúa, la obra del Señor continúa, hermanos. Y una señal es que nosotros perseveramos en ese camino, porque Dios persevera en su obra en nuestros corazones. Si no, ya desmayaríamos, hermanos. Amén. Si tenemos nosotros que hacer cosas, orar, buscar al Señor, nosotros tenemos que ser fieles, hermanos, en guardar el evangelio. ¿Sí? Pablo sembró, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Oro, alabo, leo, camino, pero ¿quién me da el crecimiento? La obra de Cristo en tu corazón, la obra constante de Cristo, hermanos. No nos desenfoquemos de eso, porque nosotros podemos decir: yo he crecido porque oro, yo he crecido porque alabo, yo he crecido por esto y por aquello. Sí, hermanos, debemos hacerlo, y debemos hacerlo fielmente, pero hemos crecido porque esas cosas, el orar, el buscar al Señor, le estamos diciendo: Señor, tú tienes toda la libertad de hacer tu obra en mí. Y entonces Él lo hace, y por eso crecemos. Amén, hermanos. Entonces Dios quiere hacer algo especial, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, que los judíos se purificaban, querían estar listos para la Pascua. Y esa pregunta ahí: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Ellos estaban curiosos porque habían oído la fama del Señor Jesús, de ese carpintero de Nazaret. Y tal vez esa pregunta es de asombro: ¿qué os parece? Pero si todo buen judío, buen israelita, y más si se llama el profeta de Israel, el Hijo de Dios, no subirá a la fiesta, porque está determinado en la ley que todos deben acudir por lo menos a las 3 fiestas principales: Pascua, Pentecostés, y a la salida del año, tabernáculos. Y el día de la expiación también era un día muy importante, hermanos. Amén. ¿Qué os parece? Pero ellos, lo que quiero resaltar aquí es que ellos estaban purificando y asombrados. ¿Será que este que se dice ser hijo de Dios va a subir a la fiesta de la Pascua? Amén. Hermanos, ¿será que nosotros debemos preparar nuestro corazón? ¿Será que aquellos hombres que querían ver y experimentar en el templo y en Jerusalén una fiesta solemne y un tiempo, hermanos, y obviamente ellos estaban preparándose para lo que nosotros sabemos que era la sombra? Y nosotros que tenemos en nuestra vida el cumplimiento de esa sombra, ¿será que debemos preparar nuestros corazones, hermanos, en los tiempos de la fiesta solemne?
Amén. Por años, hermanos, yo creo que la iglesia ha cometido un grave error. Por muchos años la iglesia ha olvidado las fiestas de Jehová, pero el Señor siempre quiere hacer algo especial. Celebramos y nosotros, hermanos, anunciamos lo que el Señor ha hecho. Vayamos a Tito capítulo 2. Están ahí, hermanos. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Dice que el Señor se dio a sí mismo para redimirnos. ¿Sí? Esa palabra redimir es para sacarnos de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud, hermanos? De la esclavitud del pecado. Entonces, hermanos, si ese es el deseo de Dios, pensemos en la Pascua. Nosotros, sí es cierto, hermanos, y tal vez en muchas iglesias se está predicando, o la Pascua se recuerda la muerte del Señor Jesucristo. Eso es lo más importante, hermanos. Y nos gozamos y nos gloriamos, hermanos, que el Señor en su eterno amor quiso morir por nosotros. Pero también dice que el Señor, por el gozo puesto delante de él, porque lo que él vio, lo que venía por delante, muchos hombres y mujeres celosos de su camino, puso su vida en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, cuando el Señor mira nuestra vida, cuando el Señor mira nuestra casa, cuando el Señor mira nuestra iglesia local, verá ese gozo que Él vio cuando estaba poniendo su vida por nosotros. ¿Será que Él sí está, hermanos, viendo? Porque Él nos redimió de la esclavitud del pecado, sacó a Israel de Egipto, porque Israel no solo es que estaba haciendo ladrillos y construyendo para Egipto, sino que Israel, por los años que habían pasado, ya su corazón se estaba contaminando con los dioses de Egipto, y lo vemos realmente en el becerro de oro. Por eso Dios quiere hacer una obra para redimirnos del pecado. Hemos sido redimidos, hermanos. Amén. Y nos decimos amén. Pero la otra pregunta es: ¿hemos vuelto al pecado? ¿Mantenemos el gozo en el corazón de Dios y en el rostro del Señor, apartándonos del pecado y de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo que sea como Él, un pueblo que su identidad sea la vida de Cristo? Amén. Nos gozamos, hermanos, y sí nos alegramos en la muerte de Cristo. Pero, hermanos, podemos gozarnos en que sí nos hemos apartado del pecado, de toda iniquidad,
y estamos purificándonos para Él, para ser pueblo que alegre su corazón, que refleje lo que Él es, celosos de buenas obras. Es la Pascua, hermanos, es la purificación. Se purificaban para ir a la fiesta. En Juan capítulo 3, ustedes lo pueden leer después, pero dice que ahí disputaban con los discípulos de Juan acerca de la purificación. Solo menciona eso, y después comienza a decir y dice: aquel que estuvo contigo el otro día bautiza más hombres que Juan. Se preguntaban, porque según en la mente judía, una parte de la purificación era el bautismo, el lavamiento. Y Pablo nos habla del lavamiento de nuestros pecados por el bautismo. Y el Señor dice, Juan dice: el que es terrenal ve las cosas terrenales, el que es del cielo lo que oye, eso habla. Sí, el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo del esposo se goza juntamente con él. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Él había reconocido que ya el esposo estaba aquí. Pero el bautismo, hermanos, en la mente judía era parte de la purificación, del apartarse, del lavamiento de sus pecados. No vamos a hablar del bautismo, hermanos, pero nos estamos apartando, hermanos. Estamos dejando que el Señor todavía vea ese gozo por el cual Él quiso poner su vida en la cruz del Calvario. Quiero mencionarles algo histórico. Dice que se cuenta que Iván el Terrible reinaba en Rusia. Se dedicó tanto a las tareas de líder que no tenía tiempo para sí, para el matrimonio o la vida social. Esta obsesión llegó a preocupar tanto a sus servidores más cercanos, que insistieron mucho en que se casara. Aceptó el consejo y envió a vasallos de confianza a que buscaran una novia entre las princesas europeas. Le propusieron al fin a Sofía, hija del rey de Grecia. Él solicitó formalmente la mano de Sofía y se la otorgaron con la condición de que él se hiciera miembro de la Iglesia Ortodoxa griega, lo cual aceptó. Sin embargo, al enterarse de los requisitos, se sintió desanimado. Uno de los artículos de fe establecía que ya no podía ser un soldado profesional. Cuando Iván y 500 de sus soldados bajaron a las aguas del bautismo para ser bautizados por 500 sacerdotes, ya habían ideado un plan. Fueron sumergidos en las aguas, pero cada uno de ellos dejó el brazo fuera del agua con la espada en la mano. Se unieron a la iglesia con sus cuerpos, pero dejaron sus intenciones, brazo y espada, sin bautizar. Qué tremendo, es parte de la historia, hermano. Cuando les estaban bautizando, dejaron su brazo y su espada fuera. ¿Será que nosotros dejamos el brazo, la cabeza, la pierna? Pero aquí dice que nosotros hemos sido redimidos y purificados para ser un pueblo propio, suyo, con identidad celestial, celosos de buenas obras. Amén. Es la Pascua, hermanos. El Señor se reunió con sus discípulos y habló muchas cosas con él. Les abrió su corazón, hermanos.
estaban con el maestro y se gozaban. Venía pronto el examen, la prueba. ¿Qué tanta convicción estaba en sus corazones, hermanos? Y se dieron cuenta que aún eran débiles, que aún estando con el maestro, su corazón no había captado toda la enseñanza, todo el propósito. Pero cuando ellos se dieron cuenta de su debilidad, clamaron a Dios y Dios les restauró. Amén. Porque no solo Pedro le negó, dice que todos huyeron, todos se escondieron. No hubo nadie quien levante la voz por él, hermanos. Pero quisiera ver otras cosas, hermanos. Hebreos capítulo 10. Veamos en Hebreos, hermanos, capítulo 10. Hablando de los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, que se ofrecían día tras día, los sacrificios por el pecado. Hablando de Cristo como sumo sacerdote, el libro de Hebreos explica a los hebreos y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, en el verso 12, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí está la muerte y la resurrección, porque después de haber resucitado se sentó a la diestra del Padre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo este de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Hasta ahí leamos, hermanos. Yo quiero ver aquí dos cosas, hermanos, y vayamos para unir esto, hermanos, a Mateo capítulo 26. ¿Qué sucedió en la Pascua? Mateo capítulo 26. También esto lo encontramos en Lucas. Pero en Mateo capítulo 26 y verso 26. ¿Están ahí? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. La copa, Pablo dice en Primera de Corintios 11, la copa que bendecimos, ya les expliqué, es la tercera copa que se tomaba en la cena de la Pascua. Había 4 copas, esta era la tercera, la copa de bendición, la que tomó el Señor Jesucristo y la bendijo y les dio: tomad todos. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Tomad todos. No dejes tu brazo, no dejes tu espada, no dejes tu cabeza. Toma la copa de bendición, la copa
del nuevo pacto, hermanos. Creo que todos oímos la oración del Espíritu hoy, hermanos. Amén. Hoy, hermanos, un nuevo pacto, un nuevo corazón, un corazón en el cual esté escrito sus leyes. Amén. Es la Pascua, hermanos. El Señor está tomando la copa y diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Amén. ¿Sí o no? Vayamos, hermanos. Yo quiero en Jeremías capítulo 31. Solo es un recordatorio, hermanos. Jeremías capítulo 31. No creo que debamos inquietarnos por recordar, y debemos hacerlo. El Señor varias veces en la ley dice que, hablando de las fiestas, que debemos celebrarla perpetuamente. La palabra del Señor, repetirla a nuestros hijos y a los hijos de tus hijos, en el camino, en tu casa, al acostarte, al levantarte, donde estés en la mesa. Debemos repetir lo que el Señor hace, hermanos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Hermanos amados, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Los discípulos y el pueblo estaban viendo el cumplimiento de la ley, porque en Él estaban reunidos todas las cosas, todas las ofrendas, todo lo que se había estudiado y sabido del tabernáculo y de las fiestas. Él las cumplía. El Señor era necesario que abran sus ojos para ver el cumplimiento, hermanos. Y el deseo de Dios dice: tomen, esta es la copa del nuevo pacto. Diciéndole, tal vez en otras palabras: dejen que mis leyes sean escritas en sus corazones, para que sean capaces de guardar el pacto de tu Dios sin quebrantar sus mandamientos. Es la Pascua, hermanos. Verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo cuando salieron ellos de Israel, de Egipto, perdón? Porque aquí dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Otra vez, hermanos, antes de llegar al monte que humeaba, el Señor le dijo a Moisés: dile a mi pueblo tal y tal cosa, que yo haré esto y yo haré aquello. Pero ahora no, dice: yo quiero hacer un pacto nuevo. Yo quiero hablar a cada corazón. Amén, hermanos. Yo quiero hablar a cada corazón. Y el pueblo estaba contento. Y el pueblo estaba feliz. Porque ellos, la Biblia dice que clamaron al Señor por la esclavitud y la dura servidumbre. Y el Señor oyó su clamor y mandó a Moisés. Y el Señor le decía a Moisés: dile a mi pueblo tal y tal cosa. Pero ahora dice el Señor: yo quiero hablar a cada corazón. ¿Está preparado tu corazón? ¿Está abierto tu corazón? ¿Está abierto nuestro corazón, hermanos? Los cristianos que razonan mucho, hay cristianos que razonan,
No es que Dios no tome la razón del hombre, porque si el hombre no tuviera razón, hermanos, no se daría cuenta de lo que Dios hace. Pero el problema es que cuando el hombre quiere filtrar a Dios a través de sus razonamientos, hermano, pastor, yo creo esto. Papá, es cierto, tú me has inculcado el camino, pero yo también puedo pensar estas cosas. Y comienzan a razonar. Dios no puede ser filtrado a través del razonamiento, hermanos. Y por eso Dios quiere, hermanos, que veas, que experimentes. Dios quiere que abras tu corazón. Dios quiere que tú abras tu corazón, que tu corazón se mantenga abierto, porque Él quiere hacer una obra en ti y hablarte a ti. Miremos a los discípulos en el aposento, hermanos. Miremos a esos discípulos, hermanos, cuando el Señor les hablaba, su corazón estaba abierto, su corazón estaba sensible, su corazón estaba quebrantado de tal manera que se entristecían porque no querían oír que su maestro les iba a ser quitado. Abiertos, hermanos. Y esa es la actitud en el tiempo de la Pascua, hermanos. Esa es la actitud al celebrar la Pascua. Abiertos nuestros corazones, sensibles a la obra de Dios, sensibles al Espíritu. ¿Tienes muchos razonamientos? Tal vez sí, pero Dios traspasa el razonamiento del hombre y hace una obra, hermanos, en nosotros. Y ahora Él dice: yo voy a hacer esa obra. Yo quiero hablarles. Yo quiero tener una experiencia. Yo quiero tener una relación muy personal y muy particular con cada hombre en Israel. ¿Le estás dando la oportunidad a Dios? Hermanos, le estamos dando la oportunidad a Dios. Es el tiempo de la Pascua, hermanos. El Señor clamó y dijo: hermanos, pensemos en esto. El Señor dijo, cuando se reunió con sus discípulos y se recostó, no se sentó, porque la costumbre era recostarse para tomar la cena: cuánto he anhelado, cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque ya no voy a comerla hasta que el vino lo beba nuevo. Ya no va a beber el vino hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Será que el Señor va a celebrar otra vez la Pascua, hermanos? Porque Él dijo que Él quiere beber un nuevo vino cuando esté el reino de los cielos, cuando Él venga, hermanos. ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Pero hoy, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? Nos admiramos y vemos y criticamos, porque Pedro, después de ese acontecimiento tan sensible, tan precioso, tan íntimo, su corazón no guardó la fe. Y esas cosas están escritas para que nosotros aprendamos, hermanos, y veamos. Ese es el nuevo pacto. Esa es la Pascua, hermanos. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El apóstol Pablo sí habla y dice: celebremos la Pascua. Está hablando ya después de la muerte del Señor Jesucristo. Y por muchos años la iglesia no ha celebrado la Pascua. Celebremos la Pascua, hermanos, dice el apóstol Pablo, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero ese es el nuevo pacto, hermanos. La otra cosa que habla, hermanos, regresemos a Hebreos capítulo 10.
Pondré mis leyes en sus corazones, 16, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y aquí añade otra cosa, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Mateo capítulo 27. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Mateo capítulo 27. Verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Está hablando de Cristo en la cruz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de estos como una esponja, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Dice que cuando el Señor entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Y aquí dice, ¿qué dice aquí? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Dice que el velo del templo, hermanos, algunos historiadores lo describen. Dice que el velo del templo tenía 9 centímetros de grueso. Sí, que era imposible para un hombre, para un sacerdote, para el sumo sacerdote en el día de la expiación, como nosotros abremos el velo o la cortina y traspasar. Algunos dicen que el sacerdote entraba por debajo del velo, ¿sí? Se humillaba, se agachaba y entraba con el incensario por debajo del velo y con la sangre también. Otros dicen que en la columna que sostenía el velo, el sumo sacerdote se arrimaba, empujaba el velo y entraba por ahí. En otras palabras, no era sencillo entrar al lugar santísimo. Pero ahora dice que con la muerte de Cristo en la Pascua se rompió el velo, abriéndonos un camino nuevo y vivo. ¿Qué quiere decir eso? Un camino nuevo y lleno de vida, hermanos. Porque cuando entramos a la presencia de Dios, donde está en el lugar santísimo, está el arca del pacto, que representa el corazón del hombre que debe guardar la ley, las tablas de la ley.
Sí, el maná, que representa la palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Y en ese tiempo la vara de Aarón, que reverdeció hombres y mujeres que han sido y han permitido ser desarraigados de su propia naturaleza humana, carnal, débil y caída. Y Dios les ha revestido de nueva vida, de nuevo fruto, con autoridad, con vida nueva, porque han sido sensibles a su espíritu, han sido sensibles a su palabra, porque han sido sensibles a la voz de Dios y a su llamamiento y al poder que nos ha sido dado para ser hechos hijos de Dios. Mientras recibimos la vida de Cristo, somos desarraigados de nuestra naturaleza, hermanos. Pero al ser desarraigados, recibimos vida nueva. Ese gozo vio el Señor, hermanos. Por el gozo puesto delante de sí, menospreció su vida hasta la cruz. Para que seamos celosos de buenas obras. Esa es la Pascua, hermanos. Cristo, anhelando con sus discípulos, sirviéndoles, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, puso agua, se humilló y lavó los pies de los discípulos como el siervo de menor jerarquía en la casa de un hombre pudiente, y lavó sus pies. Les dio la copa del nuevo pacto, puso su cuerpo como el pan partido, para que así como el pan es uno, su cuerpo, la iglesia, sea uno. Y no solamente sea uno en compañerismo, sino en anhelos y en corazón. Porque si cada creyente tiene una convicción, la verdad de Cristo consistente en su corazón, guardada para sí, seremos un pan consistente y sólido, el pan de los cielos, el pan de verdad, la copa del nuevo pacto, en el cual escribiré mis leyes en sus corazones. Amén. Esa es la Pascua, hermanos, y el Señor quiere que celebremos así. Ezequiel capítulo 36, hablando de la purificación, hermanos, y de la Pascua y del nuevo pacto. En Ezequiel capítulo 36, hermanos, hablando de Israel, hermanos, y del final de los tiempos. Está hablando cuando el Señor va a tomar a Israel de todas las naciones en el final de los tiempos. Y miren lo que dice aquí, verso 24. Leamos desde el 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Oímos la oración hoy, hermanos. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré,
y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Os daré agua limpia para que nos purifiquemos, hermanos, para que recibamos, hermanos, esa pureza en nuestros corazones. Quiero terminar con esto. El Señor Jesucristo puso su cuerpo, derramó su sangre, padeció la cruz. Él terminó la obra, hermanos, para la salvación de los pecadores de todas las naciones, para nuestra salvación, hermanos. La pregunta es: ¿está nuestro corazón sensible, abierto, dispuesto, buscándole a Él de todo corazón para que Él escriba ese nuevo pacto, sus estatutos y sus mandamientos en nosotros, para cumplirlos, para guardarlos, para vivir por ellos, y que el rostro del Señor se goce porque Él vio ese gozo dado por nuestras vidas y por nosotros? Estamos recibiendo, buscando diariamente las aguas que Él derrama para nuestra limpieza. Es la Pascua, hermanos. Es la Pascua. Nos redimió del pecado. Sí, Él hizo, no solo nos redimió, sino que hizo remisión. ¿Qué es remisión? Remitir algo, como cuando remitimos una carta del remitente. Él remitió nuestros pecados hacia Él. Él cargó nuestros pecados, hermanos, y los clavó en la cruz, y descendió a lo más profundo del infierno, al tormento más intenso del infierno, para pagar la deuda nuestra y de todo hombre. Hermanos, ante tal padecimiento y ante tal obra, no tenemos oro, plata, ni ninguna cosa con que pagar. Pero el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo y los ángeles en el cielo se gozan y se alegran por la Pascua, y cuando sus hijos, que comen el pan y beben su sangre, se limpian con el agua pura, traspasan el velo y traen gozo al corazón y al rostro del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo estás haciendo como hijo de Dios, como casa, como iglesia, hermanos? Es la Pascua. Limpiémonos, hermanos, limpiémonos y celebremos la Pascua, y dejemos que el Señor continúe su obra en nosotros hasta que lleguemos a la perfección y veamos su rostro en plenitud.